Estamos dentro del contexto de, se llama el primer foro de productores y conductores de radios universitarias, y vale tanto para España y otros países, que veo, y Argentina, por supuesto, y las radios universitarias. La idea es, primero le agradecemos a Estela Martini, que nos acompañe y que haya venido hasta acá para acompañarnos en nuestra reflexión acerca de las agendas, de la idea de poder construir que las radios universitarias construyan sus propias agendas, recorrer ese camino tan cuestionado y debatido hoy, a partir de lo que Estela nos pueda... adelante. Nos pueda decir. Estela, para ponerse en contexto, es doctora en Ciencias Sociales, profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Comunicación, en posgrados. Va a ser profesora consulta, sí, ya que es un grado máximo en el ámbito de la universidad. Durante mucho tiempo estuvo en la cátedra de teorías del periodismo, es autora de varios libros, y ya tiene uno que yo lo considero, yo no sé si queda mal decirlo, pero para mí me parece que es un bestseller, que es el periodismo, noticia y noticiabilidad, que es un texto que se ha leído en todas las carreras de comunicación y periodismo y en diferentes materias, además. El último libro de Estela es La Noticia Hoy, tensiones entre la política, el mercado y la tecnología. Tres libros que luego vamos a ver cómo lo distribuimos en función de qué habilidades y competencias cada uno demuestre. Entregaremos los libros, quizás al más participativo, quizás tal vez, o algo por el estilo, ya veremos. Nada más, es simple esta presentación. La idea, el tema central son las agendas y la universidad. Estela, ya estás presentada, agregate lo que quieras y me he olvidado. No, por favor, muchas gracias. Yo quiero agradecer además especialmente a todos quienes constituyen estas jornadas sobre radios universitarias, que son jornadas para celebrar, porque las radios universitarias, al igual que todas aquellas que van por afuera del gran espectro hegemónico, monolítico, tienen que seguir creciendo y tienen que seguir siendo apoyadas y producidas y trabajadas cada vez con más énfasis, y eso es lo que sabemos que está sucediendo, ¿no? O sea, y el agradecimiento no es solo un agradecimiento así de palabra porque queda bien agradecer, sino que tiene que ver con que reconozco, ¿no?, el papel que se juega, y sobre todo en localidades pequeñas, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, la Radio UBA que no me escuche Bossetti, no es lo mismo la Radio UBA que la radio de las localidades más pequeñas, donde justamente las radios universitarias tienen una implicación con la comunidad, o deberían tenerla, y seguro que la están construyendo quienes no la tienen, y que hace al papel, a uno de los papeles que creo que es central en las universidades públicas, que es la relación con la comunidad, que es esto que se llama extensión, y que en realidad es más que la extensión, porque es la docencia, la investigación puestas al servicio de la comunidad a la cual pertenece. Y me parece que en ese sentido es interesante hablar de las radios universitarias, ¿no? Nosotros tenemos, para hablar de nuestro tema, en realidad el contexto que en todo caso hasta en el cual nos movemos y el cual padecemos desde hace más de 2 años, que es un contexto que en realidad
ayer se ha expresado, digamos, el efecto de este contexto se ha expresado ayer en la monumental marcha universitaria que concitó representantes estudiantiles y docentes de todo el país, y que por primera vez, digo, yo que tengo muchos años y muchos años de docente universitaria, y recuerdo, qué sé yo, de hace más de 20 años las marchas que hacíamos en la época del menemismo contra los ajustes, y eran marchas pequeñas y eran marchas donde no terminábamos de juntarnos las distintas universidades, y me parece que en este momento ayer fue un acontecimiento que creo que es un hito y es una bisagra, o sea, ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que estoy convencida, no hay vuelta atrás de lo que fue ayer, y no hay vuelta atrás quiere decir que además ayer estaban todos los jóvenes en la calle, y eso nos indica también que no hay vuelta atrás. Y que ahora, que no solo porque tenemos visibilidad mediática, que no la teníamos antes, sino porque hay una voluntad de luchar en conjunto. Y esto me parece que desafía a las radios universitarias mucho más, ¿no? Porque justamente este mismo estado, que quizás parece como que de un día para otro han concitado las universidades públicas, tienen que estar también en las radios, tienen que ser agenda de las radios. Y porque estamos hartos del ajuste, y estamos hartos de que nos acallen, y estamos hartos de que nuestras voces no tengan espacios, y por eso vamos a continuar luchando. Y porque no solamente estamos nosotros y están todos los que hacen las radios, todos los que son periodistas en las radios, sino que todavía también tenemos una generación joven de periodistas, aún en los medios convencionales, tradicionales, que también están haciendo otro periodismo, ¿no? Entonces, más allá de los momentos en los cuales nos agarra una bronca terrible y nos podemos hasta deprimir, tenemos que pensar que estamos en el camino correcto y que estamos avanzando, ¿no? Digo, esto para mí es contexto necesario para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con las radios universitarias hoy. Cuando se piensa digamos, a mí me pidieron que hablara de agendas, y yo pensé que tienen que ser agendas en las cuales se hable del otro, pero además se hable con el otro, y eso es un poquito lo que quiero conversar con ustedes. O sea, no voy a decir probablemente nada que ustedes no sepan, no hayan puesto en práctica, no se les haya ocurrido, no hayan pensado o discutido. Pero pensar en las agendas de las radios implica, en primer lugar, pensar en cuál es el propósito, ¿no?, de una radio universitaria, y pensar justamente en cuál es el lugar del soporte radio, ¿no?, que no es cualquier tipo de soporte, es un soporte especial. El soporte radio es un soporte tradicional, pero es un soporte de la modernidad, pero es un soporte que, por otro lado, está en una relación muy fuerte con la cultura popular, habida cuenta que tiene que ver con la narración oral. Y me acuerdo que Aníbal Ford, con quien trabajé muchos años y que creo que tiene una producción ejemplar en el sentido de que siempre adelantaba al tiempo, y por eso todavía sus escritos tienen mucha vigencia. Aníbal hablaba de que no se puede pensar en los medios de comunicación si no se piensa en la cultura popular, ¿no? Que los medios de comunicación, aunque sean productos y soportes y creaciones de la modernidad,
en realidad nacen, como él decía, enancados en la cultura popular. Y justamente es esa cultura, como yo les decía, de la oralidad, la que está puesta en la radio, y es la que hace que la radio no desaparece, ¿no? Así como se está planteando que la prensa escrita puede desaparecer, que la prensa gráfica, no escrita, porque todo lo que son, desde la prensa digital hasta los blogs y todos los formatos diversos que hay en internet, pero sí se habla de que el papel va a desaparecer. Yo, que soy una fanática del papel, siempre hago así, espero que no. Pero la radio tiene una persistencia que creo que tiene que ver con esa manera de atravesar los lugares más pequeños, los lugares más alejados, y estar cercano a los oyentes. Hay una cercanía diferente de la que puede tener la televisión, por ejemplo. Por otro lado, también para pensar en las agendas de la radio tenemos que pensar en, bueno, quién dirige esas radios, quiénes son los productores, los periodistas, y qué papel de periodista hay, ¿no? Seguramente no va a haber un papel de periodista como aquel que hace un tiempo enunciara Julio Blanc en una entrevista cuando dijo, refiriéndose a lo que se hizo durante los gobiernos kirchneristas, cuando dijo, hicimos periodismo de guerra, recordarán ustedes, y si bien no está bien hacer periodismo de guerra, dijo, lo hicimos bien porque sobrevivimos. Entonces, a lo que voy es las radios universitarias, las radios comunitarias, las radios indígenas, trabajan en ese contexto también, en un contexto en el cual hay un periodismo hegemónico que supone que si quiere ser un actor político fundamental y dirigir la política nacional, puede hacer lo que ellos mismos llaman periodismo de guerra. Entonces, también la radio universitaria está por fuera de esa intencionalidad. Puede estar con una intencionalidad muy fuerte de apoyar una manera de vivir el mundo, una manera de gobernar una comunidad o de gobernar un país, una manera que tenga que ver con la inclusión, pero estoy segura que nunca saldría de la voz de ninguno de quienes hacen una radio comunitaria o universitaria esto de hacemos periodismo de guerra, salvo que estuviéramos en guerra, entonces bueno, es otra historia. Entonces, una pregunta que se me ocurrió es cómo se puede aprovechar toda esta diferencia, este conjunto de diferencias que hay entre los medios convencionales y las radios que no son convencionales, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar para hacer periodismo? Y podríamos poner entre paréntesis para hacer buen periodismo. En realidad, para mí, el periodismo tiene que ser bueno siempre, como en cualquier actividad, ¿no? Es como decir, hacer buena docencia. Se hace docencia, no se está pensando que se va a hacer mala docencia, como tampoco mal periodismo. Pero bueno, lamentablemente en los últimos años el periodismo ha tomado un lugar que no es el que históricamente ha tenido. Tampoco, ojo, porque creo que también, digamos, toda producción que venga desde un ámbito como este tiene que tener en cuenta con qué más está interactuando, ¿verdad? Y en esa interacción sabemos que existe esta, y no existe solo en la Argentina, sino que existe en América Latina, en la región, existe en Europa, también existe, y todo esto digamos, tenemos estudios de Denis de Moraes en Brasil, tenemos estudios de Ramonet que nos habla de Europa, sabemos que en Estados Unidos también sucede esta concentración muy fuerte de empresaria que lleva a plantear una mirada única del mundo, pero que no, además
ha transformado a los medios de comunicación en actores políticos, porque hasta hace, yo les diría 15 años, cuando dábamos clase o escribíamos y decíamos, bueno, los medios están cercanos al poder. Y no es, ahora los medios son parte del poder, son actores del poder y son los que definen, porque además tienen esa posibilidad de la visibilidad política, ¿verdad? Entonces, este periodismo hecho desde las radios universitarias es otro tipo de periodismo y entonces es otro tipo de agenda porque tiene otro tipo de oyentes, aunque el oyente lo compartimos con el oyente que a su vez ve la televisión convencional, la radio convencional o lee el periódico convencional. Entonces, cómo trabajar con las agendas de una manera distinta, cómo incluso dar clases sobre esto, cómo acompañar el aprendizaje de los estudiantes y cómo hasta escribir acerca de un libro diferente sobre agendas, ¿no? Y yo creo que eso sería un propósito muy interesante para hacer, porque no tenemos un libro sobre agendas de medios que podríamos llamar alternativos y yo prefiero llamarnos por su nombre, ¿no? Medios universitarios, comunitarios, indígenas, gremiales, sectoriales. Pero a su vez tenemos que, digamos, las radios universitarias han creado nuevos oyentes y hay que mantener esos oyentes y hay que promover a esos oyentes, ¿no? Y por eso es que quizás la agenda hay que hacerla pensando en la audiencia, porque siempre hay un riesgo cuando se hace periodismo, que es imaginar que las personas quieren escuchar tal cosa, ¿no? Y eso es además lo que manejan los medios convencionales cuando se dice, bueno, pero hay demasiado crimen, hay demasiada sangre en la pantalla, o hay demasiada farándula, y la respuesta de los productores suele ser, las personas quieren esto. Yo no estoy convencida de que las personas lo quieran. Quizás lo quiere la imagen de oyente que se arma ese productor, ese periodista. Entonces, quizás lo primero que hay que hacer cuando se piensa en la agenda es quién es mi audiencia, quién es mi oyente. O sea, pensar en la audiencia, pero también hay una posibilidad, que es pensar con la audiencia, y esto es simplemente cosas que seguramente ustedes también han pensado, y que yo lo tiro como algo para reflexionar, que es ¿qué significa pensar con la audiencia? Habida cuenta que una radio comunitaria, una radio universitaria tiene una audiencia más reducida que una radio convencional que tiene un espacio enorme en el espectro radioeléctrico, podríamos pensar en la posibilidad de interactuar, de que la relación con el oyente no sea una relación unidireccional y que se pueda hacer la experiencia de hacer consultas, ¿no? Acerca de qué le interesa, qué busca ese oyente, que probablemente también sea un oyente que está, como dije antes, mirando la televisión, escuchando otras radios, o sea, de cómo ofrecer otra manera de acceder a la realidad, que quizás no sea la única, pero quizás sea complementaria, que quizás sume otras maneras, pero además que sume una manera diferente de respetarlo como oyente, ¿no? Por eso es pensar en una agenda con el oyente. Esto es una agenda que pueda consultar de la manera que sea. Probablemente no van a contestar todos, pero que se pueda implicar a ese oyente en la construcción de la propia agenda. Que sea una agenda quizás distinta, puede ser una agenda de corte, por ejemplo, más localista, pero más localista comunitaria, pero también puede ser de otro orden de problemáticas que no aparecen en
O sea, pensemos en todo un enorme conjunto de temas que nunca aparecen en los medios, ¿no? Porque en realidad una de las cosas que siempre planteamos cuando hacemos análisis de medios es que es necesario indagar cómo piensan las sociedades la función ver medios. Porque en realidad todos los libros de teorías sobre medios, sobre periodismo, dicen las personas consumen los medios, las personas interactúan a veces con las fuentes, la sociedad suele ser fuente de información también. Las teorías que hablan del establecimiento de agenda dicen, bueno, las personas están casi indefectiblemente ligadas a ser parte de un proceso en el cual la agenda se establece sobre sí mismo. Y me parece que hay que hacer una pequeña diferencia y pensar qué hacen las personas con los medios. Que en realidad, miren, desde hace, yo les diría 20 y pico de años, yo recuerdo que hubo un número especial de uno de los revistas que sigue estando, que ha sido señera desde los Estados Unidos en promover nuevas teorías y nuevos enfoques, que es el Journal of Communication. Me acuerdo que sacaron un número en 1993 que era algo así como la semilla del campo, qué pasa en el campo, y la nota del editor decía: todavía hay un agujero negro en los estudios de medios, que es que no sabemos qué hacen las personas con los mensajes de los medios. Yo creo que quizás con las experiencias que hemos tenido en la Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, o sea, en donde los medios hegemónicos han apoyado golpes blandos o han desestabilizado gobiernos, en realidad tenemos un avance para responder a esa pregunta, que sería, bueno, las personas responden muchas veces a ciertas estrategias, sobre todo estrategias de estilo de los medios, ¿no? Sin embargo, la pregunta sigue sin resolverse. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que no todas las personas consumen información, y quizás cada vez menos. Porque recuerdo también que hace como unos 20 años la Sociedad Interamericana de Prensa, que nuclea a los grandes monstruos de la prensa en América, expresó que las personas en realidad prefieren información a partir de encuestas, ¿no? No sabemos cómo ni cómo se hicieron, pero que las personas quieren información localista, información breve, información sencilla e información entretenida. Siempre me sonó eso, siempre hay una verdad en este tipo de encuestas, pero también me sonó como una especie de justificación de ciertos modos de marketing de los grandes medios. Lo cierto es que sí sabemos que no todas las personas se interesan por la información, que tampoco todas las personas leen todas las noticias, leen, consumen. Yo digo leen en el sentido de consumirlas en general, ¿no? No todas las personas les interesan todos los temas. Digo, nosotros acá somos especialistas, entonces quizás porque necesitamos saberlo, ya sea para producir programas o para investigar y para escribir, necesitamos ver un montón de cosas y consumir todo lo que hay, aunque a veces nos corta la digestión. Pero es cierto que las personas no tienen esa voluntad de seguir la información. Yo me acuerdo que en 2005 hicimos, con el proyecto de investigación que tenía yo en ese momento, una encuesta muy casera, en el sentido de que
armamos nosotros y salimos nosotros a hacer la encuesta en la Ciudad de Buenos Aires, y después ya más adelante pudimos, con los subsidios de investigación, contratar algún equipo de sociólogos que nos podía organizar mejor el tema. Sin embargo, no hubo una diferencia, pero sí cambiamos en algo. La primera vez preguntamos, ¿usted por dónde se informa? Con lo cual resulta que teníamos una población encuestada que eran todos terriblemente letrados, todos consumían los diarios en papel, en internet, las radios y la televisión. Entonces dijimos, acá hay una pregunta que está mal hecha. Entonces después dijimos, no, vamos a ponerle una opción. Dentro de todos estos tipos de soportes, usted cuando se informa, ¿por cuál se informa? Entonces ahí ya, claro, apareció una fotografía un poco diferente, ¿no? Las personas no consumían todos los medios, porque si no, aquellos primeros encuestados no habrían tenido tiempo ni de ir a trabajar, si tenían que consultar la cantidad de medios que decían que lo hacían. Y la pregunta es justamente esta: cuando usted cuando usted consume información, ¿qué consume? Porque no es lo mismo, usted consume información, el encuestador siempre quiere quedar bien con el encuestado quiere quedar bien con el encuestador. En general son muy amables. Entonces, si este tiene ganas de que yo le hable de los medios, le voy a decir que yo conozco todos los medios. Y entonces, claro, nos quedan respuestas que no sirven, o que sirven a medias. Entonces, si, lo que quiero decir es, cuando nosotros planteamos cómo hacer una agenda, hay que pensar que cuando las personas deciden informarse, utilizan esta o la otra, ¿no? Esta o aquella, por ejemplo, soporte. Entonces, es probable que cuando nosotros preguntemos esto y nos refiramos a las radios universitarias aparezcan, pero no en un lugar predominante. Quizás lo que queremos no es quitarle lugar a los medios hegemónicos y que sean las radios universitarias las únicas que informen, o quizás sí. Quizás es una buena propuesta y quizás habría que arrancar pensando que queremos eso, que queremos ser el canal central de información para todos. Por lo tanto, pensando que existe en este momento, y ya desde hace muchos años, ya desde McLuhan, digamos, cuando se dijo que con las nuevas tecnologías la humanidad estaba absolutamente conectada, por lo tanto constituíamos una aldea global, ¿no? Una gran aldea donde estábamos igualados en el sentido de que todos teníamos acceso a la misma información. En realidad eso es más orwelliano y es más horrible de pensar, ¿no? Pero es una utopía comunicacional, y esa utopía comunicacional se ha reforzado en los últimos 15, 20 años con el asentamiento de Internet. Y entonces digo, ¿qué lugar tienen es una de las preguntas que podemos largar, ¿no? ¿Qué lugar tienen las radios universitarias adentro de la utopía comunicacional de que todos podemos estar comunicados, de que es imposible no comunicar, etcétera, etcétera? Estaba pensando también que para armar agenda, y para armar una agenda que sea real, en el sentido de que surja de las propias audiencias, que sea una agenda que no dependa solamente del gusto del productor o de lo que el productor diga, que una agenda universitaria, una radio universitaria tiene que tener una cierta, entre comillas, seriedad, entre comillas, cientificidad, ¿no? Probablemente tenga que tener una divulgación científica, que no una cientificidad, y que quizás entonces
las agendas tienen que estar incorporadas junto con una pedagogía. Esto es saber qué significa acompañar al oyente a que entienda o a que se meta, se adueñe de la información, ¿no? Hay una expresión, que a mí siempre me gusta, que de Herbert Schiller, acerca de la información socialmente necesaria, ¿no? Y creo que los medios convencionales y los medios comerciales nunca hacen relación con esto. Las agendas de los medios convencionales no son necesariamente información socialmente necesaria. Por eso hablo de la pedagogía, ¿no? O sea, pero la pedagogía entendida, casi les diría, en lo que se ha llamado otras formas de pedagogía, lo que en los 70 era la pedagogía del oprimido. Esto es la pedagogía entendida como un acompañamiento, no como un vení que te llevo de la mano y te estoy enseñando, porque en la medida en que yo ponga mi audiencia como en un lugar en un segundo lugar, en que la ponga como disminuida porque no sabe y yo sí sé, entonces ahí me parece que vamos a estar fallando. Yo recuerdo que cuando hice, lamentablemente no pude traer, este es el único ejemplar que me quedó, pero yo creo que en la editorial Biblos, si lo quieren, que queda en el pasaje Giuffre, en Buenos Aires, donde está la Universidad del Cine, está los que hacen la noticia, periodismo, información y poder, que lo hicimos con mi colega Lila Lucchesi, y que hicimos entrevistas a más de 50 periodistas en la ciudad de Buenos Aires, técnicos de todos los medios. Y los grandes plumas del periodismo, por llamarlos de una manera, las vacas sagradas del periodismo, que siguen siendo más o menos las que están ahora también. Esto es, la investigación para este libro se hizo en el 2003. Cuando les preguntamos qué era ser periodista y por qué eran periodistas, y lo que nos dijeron fue, a ver, lo convencional, porque somos los guardianes de la democracia. O sea, imagínense que el mismo periodista que dijo que hacía periodismo de guerra también es guardián de la democracia. Es un poquito, habría que ver dónde se conjuga, ¿no? Ese lugar de guerrero con el lugar de defensor de la democracia. Defensor de la democracia también nos dijeron que los periodistas son correas de transmisión, con lo cual digo, ¿para qué ganan esas sumas de dinero? ¿Para qué tienen esos enormes programas? ¿Y para qué estudiaron? Simplemente si uno puede poner un tubo y ya está, ¿no? También nos dijeron que son la punta de un puente y que lo que hacen es posibilitar que las personas, que las audiencias, que son los que no saben, tengan saber. Bueno, es la forma más arcaica y más anacrónica de lo que puede ser incluso un proceso pedagógico. Por eso es que yo digo que tenemos que volver a pensar en la pedagogía, ¿no? Para armar agendas. Y porque sé que haciendo radios para comunidades hay una vocación diferente de periodismo. Esto es así. Si no, no se haría, porque cuesta muchísimo hacerla, porque es un esfuerzo enorme, porque es un despellejarse en el trabajo, es un trabajar casi ad honorem, y es pelear además por lo mismo que peleamos siempre en las universidades. Es otro aspecto de la universidad, que es pelear por el presupuesto, por el equipamiento, por los lugares, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a ser autorreferencial, en la carrera de comunicación de las Facultades Sociales de la UBA, hace unos años se constituyó una agencia de noticias que se llama ANCOM, y que lo que hace es ser un espacio de preparación profesional para los estudiantes que eligen el periodismo, y está dirigida por periodistas que son profesores en la carrera,
y realmente, y tiene un lugar en internet, y realmente los productos son, digamos, hacen periodismo de investigación. Con la actual gestión de la facultad, la agencia perdió la oficina que tenía, un lugarcito chiquitito, la mitad de esto, ¿no? O sea que ahora se reúnen en un aula cuando encuentran un aula vacía. Por eso digo que las experiencias de periodismo, de radios y de formas y de agencias de noticias universitarias son siempre ingratas, aunque en el desafío de seguir y de encontrar un lugar fuerte en el mundo, creo que es una doble alegría el trabajo, ¿no? Pero por eso insisto en caminos para construir las agendas, porque habría que preguntarse cuando se construye la agenda, bueno, pero las noticias representan lo que las personas esperan o desean de la información, ¿no? Y en realidad no vamos a pretender que todos los oyentes se pongan a expresarse, se junten en un lugar para decir queremos todo esto y se pongan de acuerdo, pero sí una forma de acercarse que cada uno sabrá cómo se hace y cada lugar sabrá cómo se hace, ¿no? Porque en general las agendas temáticas de los medios suelen coincidir en más o en menos, incluso en los medios tradicionales, suelen coincidir con lo que se considera lo real en la sociedad. Esto es, no podemos desconocer, cuando se arma una agenda, que hay una cultura de la información. O sea, Eliseo Verón dijo ya hace un montón de años que vivimos en sociedades mediatizadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Verón? Y quiso decir que en realidad estamos atravesados por los medios, que no podemos escaparnos de los medios a menos que nos recluyamos en una isla desierta y no salgamos de esa isla desierta nunca. Podemos hacer la experiencia como hacen a muchas personas que conozco que de repente dicen me tomo 15 días de vacaciones, me voy al Bolsón, me voy a una isla al lado de un lago, no tengo señal de teléfono y entonces yo no recibo información. Bueno, pero eso es una experiencia, en todo caso, agradable, deseable, etcétera, pero no es la vida cotidiana. Entonces, realmente es difícil imaginarse una sociedad sin medios. Por lo tanto, también es difícil imaginarse una sociedad sin periodistas. Y es difícil imaginarse una sociedad sin consumidores de información. Esto es, consumimos información aunque no queramos. Podemos no tener televisor, no mirar la información, tener un celular viejo o no usar lo que el celular como soporte nos permite, como dispositivo nos permite para acercarnos a las noticias. Pero las vamos a saber a través de las conversaciones sociales. Y eso es lo complicado también que tiene la información de los últimos 20, 25 años. Habida cuenta que hay tal cantidad de dispositivos que acercan la información, es casi imposible. Se puede estar en la cola del colectivo y el tipo que está atrás dice, mirá, yo escuché esta mañana cuando me levanté que tal cosa, aunque sea que va a llover. Ah, bueno, entonces qué suerte que yo vine con paraguas porque miré por la ventana, vi oscuro. Digo, la información la tenemos atravesándonos. Y si la información la tenemos atravesándonos, quiere decir que de alguna manera está formando parte de nuestra vida cotidiana, pero forma parte de una manera constitutiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad ya tenemos como hábito tener información, escuchar información, recibir información. O sea que en realidad una radio comunitaria, una radio universitaria, lo que está haciendo es responder a esta necesidad de información que las personas ya tienen,
que existe. Digamos, esto es preexistente a toda la labor que vayamos a hacer. Y en el caso de la radio creo que en doble medida, justamente porque la radio tiene una larguísima tradición en nuestro país y en todas las comunidades, y ha sido durante muchísimo tiempo el único medio de comunicación de que se disponía en localidades pequeñas. Cuando no existía internet, o cuando internet no tenía el alcance que tiene ahora, cuando no existían los dispositivos inteligentes, los teléfonos inteligentes, en todo esto. Entonces, digo, la agenda de los medios siempre tiene relación en parte con las agendas sociales. Ya sea porque la sociedad lo incorporó, ya sea porque es una necesidad de la sociedad, ¿no? Digo, porque si tenemos que pensar, por ejemplo, en la problemática del empleo, es una agenda que está en la sociedad y también la va a traer los medios, convencionales o no convencionales, pero es, digamos, salud, vivienda, educación, trabajo, son agendas propias de la sociedad, que después tomen una forma a través de los medios convencionales. Esto es, digamos, si pensamos a la luz de lo que nos está pasando ahora, que habría que pensar quiénes son realmente trabajadores y quiénes son ñoquis, por ejemplo. Eso no está en la cabeza de las personas, pero eso sí aparece a través de distintos discursos, tanto gubernamentales como discursos gubernamentales que aparecen en los medios convencionales, ¿no? Pero son preocupaciones que son propias de la vida de todos los días, de la cotidianidad. Y eso es lo que tiene que también tener en cuenta una agenda, que la agenda debe ser cotidiana y no debe ser simplemente una agenda que apunte a los grandes problemas. Yo creo que cualquiera de nosotros nos pasa que no tiene ganas de escuchar ciertas... Llega un momento en que no tiene más ganas de estar escuchando una problemática macroeconómica, porque ya la sabe, por ejemplo. Digo, a mí ayer, después de volver de la marcha, yo lo que quería era ver las imágenes de la marcha que yo no había podido ver desde adentro de la marcha. Y resulta que me mostraban pedacitos de pantalla, y si no, el canal al cual le confío un poco más, que ya sabemos, ese 5N, estaba contándome lo mismo que me contaban desde la mañana, que era a qué hora había empezado a aumentar el dólar, cómo había aumentado, y en tal banco cómo había estado, y qué significaba, y cómo se depreciaba el peso. Yo hablo con la pantalla, y digo, saca eso, le decía yo, saca, es más, mandé un tweet, dije, C5N, hablen de la marcha. No, porque llega un momento en que las macroagendas, ¿no?, hacen, digo, si nos pasa a nosotros que somos especialistas y que sabemos y nos bancamos esta cosa de, bueno, hay que ver la información porque si no, ¿cómo hacemos para construir información? ¿Cómo hacemos para estudiar información? Aunque sea un karma. Pero la macroinformación, la persona común, cambia de canal, quiero decir, cambia de registro, se va a mirar otra cosa, aunque sea se va a mirar el entretenimiento, la información sobre la farándula, algo que en algún momento lo deje sentarse a comer sin que se le retuerzan las tripas, ¿no? Entonces, por eso digo, las agendas tienen que pensar lo que aparecen en otros medios y también tienen que pensar en las conversaciones sociales. Porque las conversaciones sociales han sido depreciadas en los estudios de recepción. ¿Por qué? No porque no se las considere, ojo, sino porque es muy difícil registrar todas las conversaciones sociales que dan vuelta, ¿no? Sino que uno puede ir tomando tendencias, puede hacer, qué sé yo, con el tema de la seguridad, Gabriel Kessler hizo un interesante libro que es El sentimiento de la inseguridad, pero que fue un trabajo de más de 3 años de hacer entrevistas y con un equipo grande, ¿no?, en toda la zona del conurbano, para poder registrar justamente conversaciones sociales. Y nosotros todavía tenemos en nuestras universidades y ciertas limitaciones que hacen a la imposibilidad de tener equipos
que puedan salir a hacer ese rastreo, que no solo implica que haya dinero para pagar los viajes, implica que si hay designaciones simples en el investigador que tiene que salir a hacer el trabajo de campo, ese investigador tiene que trabajar en otra cosa también. Entonces su dedicación va a ser muy parcial. Pero digo, las conversaciones sociales son centrales, son eso que las personas se enteran cuando van a hacer una compra, cuando están en la cola del colectivo, cuando llegan a la casa y hablan con la pareja, con el amigo, con quien sea. Eso que además viene a veces como teléfono descompuesto, pero que también funciona como tal, porque si nosotros nos ponemos a registrar la información que aparece, más que en las radios, yo les diría en la televisión hegemónica, muchas veces tiene ese sentido de teléfono descompuesto. Esto es, tiene una cierta incoherencia que sin embargo se le busca una lógica que se cierra y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo que podemos llamar cómo construimos la agenda? ¿Cómo se construye una agenda? Una agenda se construye a partir de que algún hecho ha roto una cotidianidad, ¿no? Ha sido una ruptura que nos trae alguna diferencia. Digo, por ejemplo, la marcha universitaria de ayer. Es una ruptura dentro de lo que es el cotidiano de la vida de las universidades y la vida de la sociedad en relación con las universidades, por ejemplo, y del gobierno con las universidades. Y si esta información, que venía estando construida en una serie, ¿no? O sea, cuando las agendas se originan en series, quiere decir, cuando una noticia puede terminar un día y se terminó, probablemente sea una noticia que pueda olvidarse, que no tiene efecto futuro sobre la sociedad, que no tiene una gravedad como para que sea seguida, pero cuando esa noticia es seguida, cuando esa noticia tiene efecto futuro sobre la sociedad, y eso no solo lo sabe el periodista se da cuenta, por supuesto, por eso es periodista, pero también lo entiende la audiencia, ¿no? Esto, quiero saber cómo sigue este tema. Entonces, eso construye una serie, como puede haber sido en algún momento la serie de secuestros y asesinatos, y sigue siendo, de adolescentes en nuestro país. Y eso es una serie. Cada vez que sucede un caso, lamentablemente, eso entra en una serie. Se constituye la serie en un marco interpretativo, en un marco de lectura, pero también en un marco de producción, ¿no? Si yo tengo series, como por ejemplo las de muertes de mujeres jóvenes, como las de la crisis de la economía, como la de los despidos y las cierres de empresas, eso no solo es una serie, ¿por qué? Porque continúa, sino que además lo es porque es un marco. Lo que hay una teoría, ¿no?, que ustedes conocerán, que es la teoría del framing, que viene desde Estados Unidos, que viene desde sociólogos prolíficos como Erving Goffman, que realmente hizo un estudio muy interesante acerca del sentido de los marcos, como realmente el marco de un cuadro que nos dice este es el cuadro y lo que está afuera es la pared, por ejemplo. Bueno, el marco en la información nos dice esto es lo que importa, esto es lo que tiene sentido, y entonces el que produce, lo produce dentro de ese marco, sabiendo que el que interpreta también lo va a leer en los términos en que ese marco se lo está indicando. O sea, no va a leer los asesinatos de adolescentes en el marco de la inseguridad general del país, lo va a leer en el marco de una inseguridad que afecta a un sector más vulnerado en el país. Entonces, el marco es fundamental para poder construir la agenda, y ese marco está hecho con la serie. La serie construye un marco y ese marco nos permite armar la agenda, nos permite no salirnos para otro, digamos, porque
todos sabemos que cuando tomamos un tema, ese tema tiene como, hace arborescente, ¿verdad? Puede derivar en un montón de causas y consecuencias y casos conexos. Pero si yo tengo que hacer periodismo, tengo que puntualizar, porque si me voy por las ramas, entonces confundo a mi lector y además lo estoy metiendo en un montón de problemáticas. Por eso es que la novedad más fuerte que nos interpela tiene que ver entonces con aquella que va a construir una serie y que va a construir agenda. En realidad la serie puede ser tácita, quiero decir, no está identificada, otras veces sí. No sé si recuerdan cuando fue el asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas, los diarios usaban como chapa, y esa era la identificación de la serie, ¿no?, que era Cabezas o el crimen de Cabezas. Entonces, eso, y muchos diarios, como por ejemplo, a veces La Nación, a veces Clarín, ponen inseguridad como una chapa, o la televisión dice ahora las noticias de inseguridad, ¿no? Entonces, eso ya da a entender que existe una problemática que es la de la inseguridad, exista o no exista. Entonces, siempre la importancia de la agenda de la sociedad tiene que estar, y yo creo lo creo mucho más en trabajos que tienen que ir hacia comunidades más acotadas, ¿no? Y hay que pensar también que cuando se construye una agenda se está construyendo opinión pública. Y eso es una enorme responsabilidad. Más allá de la responsabilidad que hablaría del deber ser del periodismo, y que creo que ya todos lo compartimos, hay que pensar que en la construcción de la opinión pública también opera, y de manera muy fuerte, el rumor y los comentarios. Porque así como hablamos de las conversaciones sociales como un formante de las noticias, tenemos que pensar que siempre existieron los rumores y los comentarios, pero que en los últimos, yo les diría, no sé si decir 10 años, porque en realidad nosotros tenemos una historia en el periodismo y una historia del poder de los medios que en realidad yo les diría que no arranca ni del 2003 ni de 1945, sino que arranca desde el momento en que se constituye la prensa moderna en el mundo y en la Argentina. O sea, estoy hablando de fines del siglo XIX. La prensa que aparece es la prensa de sectores políticos, ¿no? Y la gran prensa eran La Nación y La Prensa, que eran los dos grandes diarios oligárquicos, uno representando más a los sectores conservadores católicos y otro a los conservadores liberales. Los liberales eran los que tenían en realidad la manija en ese proyecto del 80 que constituye nuestro Estado-Nación moderno. Pero la prensa supo tener un lugar privilegiado hasta el gobierno de Perón. O sea que en realidad no estamos trabajando con novedades, estamos trabajando, obviamente la historia no se repite nunca de manera igual, también lo sabemos, pero estamos trabajando con una trama cultural. Y eso es fuertísimo. Es una trama cultural de concebir los medios en nuestro país. Esa trama cultural dice que en realidad hay sectores que son quienes pueden producir información y que la información debe ser de determinada manera. Y que esa determinada manera nos dice quiénes son los dueños de la verdad y quiénes no la son. Eso continúa, o sea, esa trama continúa.
no va a continuar la nación de la misma manera, no va casi a existir la prensa en este momento, no va a haber un Bartolomé Mitre de la misma manera que hay ahora un Mañeto, son figuras diferentes, ¿no? Pero hay tramas de lo que es lo legítimo, no digo lo legal, lo legitimado, ¿no? No en vano, hemos escuchado, y ayer se escuchó mucho en el Council of America, que funcionó desde la mañana, y donde Peña dio un discurso que fue el que supuestamente habría causado el segundo gran salto del dólar, y las grandes cabezas de cámaras empresarias de la construcción o del comercio, o el mismo Cristiano Ratazzi, estuvieron planteando algo así como: hay un lugar para algunos y ahí no hay otro lugar para otros. Y eso es la trama cultural. No quiere decir, no es la historia que se repite, pues se repite de otra manera. Siempre hubo sectores dominantes, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos igual que en 1910, aunque parezcan, ¿no? Es diferente porque estamos en otra época, las personas han pasado mucha historia. Pero ¿qué pasa? Todos coincidieron con un discurso que tiene el gobierno, que es: hace 70 años que las cosas se hacen mal. Entonces uno saca cuentas y llega a 1945. Ajá. O sea, desde el momento en que se consolidaron los derechos para los sectores que no los tenían, que se consolidaron los derechos para los trabajadores, para la ancianidad, para la niñez, ahí resulta que nosotros nos equivocamos como país en esas políticas. Pero ayer escuché, creo que es el de la Cámara de la Construcción, que dijo: en realidad hace 100 años que se hacen las cosas mal. Ah, bueno, señor, entonces ya llegamos a 1918, a la época debe ser la reforma universitaria, también debe haber sido. Claro, pero ¿qué pienso yo cuando escucho lo de los 100 años? Y pienso que en 1916 subió Irigoyen al gobierno en elecciones que fueron lo más abiertas posible. Digo lo más abiertas posible porque no había voto femenino, pero ya había cuarto oscuro. Y ya no le podían sacar la libreta como hacían antes para decirle: vos ya votaste, y usar la libreta para que votara otro, ¿no? Entonces, en realidad, desde el momento en que hubo derechos, ¿no?, acá estamos equivocados, y eso es lo que retoman desde ahora. En fin, digo, hay que pensar entonces qué valor tienen el comentario y el rumor en la información y en la constitución de la opinión pública. Porque los rumores, miren, hay una cantidad de libros muy interesantes que vienen de Europa acerca del estudio del rumor. Edgar Morin escribió libros muy buenos sobre el rumor, incluso tomando casos de rumores que dieron vuelta en Francia, por ejemplo, en el siglo XIX. Lo cual quiere decir que en la constitución de la opinión pública el rumor tiene una larga historia de operación. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos que hay un momento de ruptura en la que se arman las agendas, y se arman en un momento en el cual, de golpe, hay medios que hegemonizan la palabra y que no dejan hablar a otros. Lo que pasa es que eso pasa cuando hay lugares donde quienes tienen menos derechos pueden informarse. Ese es el momento en el cual aparecen lo que se llamamos las operaciones de prensa. Y justamente el rumor ha tenido una fuerza muy grande en los últimos 10 años, que antes también lo tuvo. Yo no sé si ustedes vieron, digo porque las agendas se nutren de toda esta historia, Para pensar las agendas uno tiene que pensar en toda la historia. No quiere decir que el día a día de hacer la radio haya que estar con una cabeza así grande de enciclopedia, pero ya la sabemos. Entonces ya lo tenemos incorporado. Ustedes vieron que en algunos canales de televisión se mostró, junto con estas especies de bóvedas que se habrían encontrado o no se habrían encontrado, lo que se hizo cuando la llamada Revolución Libertadora
ejerció su venganza sobre el peronismo y destruyó todos los lugares, ¿no? O sea, piensen que la Biblioteca Nacional en Buenos Aires está en el terreno donde estaba la Casa de Gobierno, como lo que es ahora Olivos, y que fue incendiada. Como fueron incendiadas muchas casas, y una de las cosas que se mostraban en un noticiero de sucesos argentinos que se daban en los cines era en este lugar había bóvedas con dinero, ¿no? Entonces esa idea, eso está como en la trama cultural, como que alguien tiene una bolsa donde se guardan las cosas, como que los dineros públicos, y digo, quien ha estado en gestión en la universidad o en cualquier universidad o en cualquier escuela, sabe que siempre va a aparecer alguien diciendo necesitamos plata para esta cátedra, necesitamos un cargo más, ¿no? Puede hablar con el decano, el vicedecano, el secretario académico. Y entonces, ¿qué es lo que dice quien está en ese cargo? No, caramba, pero el dinero viene directamente del ministerio, pasa al banco. No se maneja plata para pagar salarios desde la propia universidad. Está prohibido. Pero los mismos profesores, los mismos jefes de cátedras están confundidos en eso. Entonces imagínense cuán confundido puede estar un ciudadano al cual le dicen que la plata está en bolsos. Entonces, ese tipo de rumor que se instala es tan fuerte que nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento la cultura del bolso, ¿no? Y el bolso tiene un sentido. Nadie puede decir que lleva un bolso cuando se va de vacaciones porque ya es una mala palabra. El comentario y el rumor además condenan, y condenan mucho más que la noticia que tiene fuente. Porque entonces ahí es donde se articula en la construcción de la agenda el papel de las fuentes. El papel de las fuentes, con el uso del rumor y el comentario, va desvaneciéndose, se va debilitando. Cualquiera puede ser una fuente, cualquier afirmación puede servir de fuente para una noticia, y en todo caso, la noticia podría estar puesta en tapa, como ha pasado en Clarín, en modo condicional, y después puede desaparecer. Y desaparece, pero no aparece una fe de ratas, ¿no? Yo recuerdo que un profesor de Colombia, Germán Rey, ustedes lo conocerán, que en un momento fue defensor del público en el diario El Tiempo de Bogotá, después se aburrió y se fue. Pero el valor que tenía el defensor del público era justamente el de cuidar que la información que le llegaba estuviera debidamente verificada. Y cuando no estaba debidamente verificada, el diario sacaba una fe de ratas. Eso acá no llegó nunca, porque yo supongo que los hacedores de los grandes diarios debían sentir que tenían la verdad única, y entonces no había por qué hacer ninguna diferencia. Otra de las cosas que Jorge, ¿vos me podés avisar cuando tendría que andar cortando ya? ¿Sí? Ya, cerrando. Porque si no voy a seguir. Sí. Digo, otro de los temas que hacen a la construcción de agenda tiene que ver con algo que se llama el gusto. Porque es algo que se ha incorporado a los estudios de audiencias, que es el gusto. No solamente hay una opinión que se va formando, y la opinión pública puede haber enormes tratados. Los sociólogos nos enseñan de cómo la opinión pública se mide, se manipula, pero además se mide y se puede saber exactamente, y en realidad no se sabe, porque los mismos consultores de opinión, las cabezas de las grandes consultoras, desde hace más de 3 años están desesperados porque dicen que no se puede afirmar hasta 24 horas antes un indeciso que va a votar. Y no acá, sino en América Latina toda, y en Europa también. Si no, pensemos en el Brexit, por ejemplo, que la gente votó por el Brexit y después al día siguiente inundó con la pregunta de qué era el Brexit, qué implicaba el Brexit. Yo voté, no puedo cambiar mi voto ahora porque no sabía. Bien,
Entonces, la opinión pública no termina de ser la foto, si es que podemos decirla, el mapa, de lo que la sociedad siente y piensa. Porque si no, las personas seríamos tan fácilmente medibles, ¿no? No hay sentido que pueda explicar eso. Y por eso es que se ha incorporado esta idea del gusto, que en realidad ha funcionado históricamente para hablar acerca del arte, ¿no? El arte, hay un gusto por el arte. Bueno, pero hay un gusto también por la información, hay un gusto por ciertos temas, hay un gusto por ciertas agendas. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la medida que ese gusto también a veces se transforma en una suerte de juicio, ¿no? Hay un juicio de un gusto y de decir, bueno, yo esto no lo acepto y no me gusta, y desde ese lugar es que lo corro. Por otro lado, tenemos también en la construcción de agendas una parte que tiene que ver con lo que sería el estilo de las agendas o lo que la teoría de establecimiento de agenda, aquella que acuñara ese señor llamado McCombs, habla, que es la agenda atributiva, o sea, la agenda de las cualidades, la agenda de cómo se dicen las cosas, ¿no? O sea, en los estudios de agenda dijeron primero, los medios pueden decirle a las personas sobre qué temas pensar. Después se dieron cuenta con más estudios, esto hace más de 30 años, con más estudios dijeron, no caramba, no solamente sobre qué temas pensar, sino qué pensar, ¿no? O sea, direccionar, y esto nosotros lo hemos visto en nuestro país, esto funciona, pero después hay otro nivel de la agenda que es cómo pensar los temas, y que es quizás lo más fuerte. Yo puedo querer pensar, por ejemplo, sobre la capacidad de gobierno de un personaje, pero si además me van a decir siempre que ese personaje no sabe gobernar, o es débil, o es corrupto, entonces ya tengo un marco interpretativo cada vez que se habla de ese personaje, del gobierno de ese personaje. Y entonces, en esta construcción de las cualidades o estilos de un tema de agenda, se trabaja mucho con el sensacionalismo. O sea, ya tenemos de hace 20 años estudios que hablan sobre la espectacularización de la información, de pensar que la noticia en realidad ha pasado por un tamiz de lavandina, teniendo en cuenta que la información es la que le permite a la persona constituirse en ciudadano, ¿no? Si la paso por lavandina, probablemente ese ciudadano también va a estar pasado por lavandina y sus opiniones también. Y el sensacionalismo, y con esto voy a cerrar, el sensacionalismo, que era una manera discursiva de decir la noticia sobre el crimen, la noticia amarilla, pasó a ser la cualidad o la herramienta que se utiliza para todo tipo de información, sea información de corte político, económico, internacional, de seriedad, de gravedad, el mundo de la farándula. Esto es, yo puedo contar acerca de el mundo de la farándula de la misma manera que cuento acerca de la acción gubernamental, o la que cuento a raíz de algún episodio grave de las migraciones no deseadas en Europa. Y ese sensacionalismo ha sido tomado, y eso es quizás uno de los grandes rasgos de las transformaciones que ha habido en la prensa, ya sea radio, televisión, prensa, y que afecta a los medios denominados serios, a los medios de referencia, que han tomado el sensacionalismo como una bandera para escribir en el sentido amplio, ¿no? Y que es un sensacionalismo que tiene una leve diferencia con lo que es el amarillismo de la prensa popular. Es un sensacionalismo que yo llamo argumentativo, porque apela al argumento de la problemática política
Y en realidad lo que hace, en vez de pegarle una puñalada en la emotividad de quien dice pobrecita la víctima bañada en sangre, en realidad la puñalada está dada en la indignación de esa audiencia, que se siente como ofendida, habida cuenta de que la estarían engañando, ¿no? Y entonces, digo, de muchos de los temas que estamos viendo, nosotros podemos hablar de este sensacionalismo. Y esto es algo que promueve la instalación de ciertas agendas. Entonces, este panorama así, que podríamos seguir y que podríamos completar con las llamadas fake news, las noticias falsas. Las noticias falsas, en realidad la noticia no es ni falsa ni no falsa. La noticia da cuenta de un acontecimiento. Entonces, puede ser que el medio invente una noticia sin ninguna trama y un acontecimiento. Eso es una fake news. Digo fake news porque estamos acostumbrados a hablar de fake, ¿no? Noticia falsa. Pero en realidad nosotros asistimos, y no solamente acá, en Estados Unidos también, se asiste a la construcción de acontecimientos que no son tales, ¿no? Y esos acontecimientos que no son tales después se traducen en una noticia. ¿Qué es lo falso? ¿El hecho o el acontecimiento? ¿O la noticia? No, es el hecho. O sea que no solo vivimos en la era de los fake news, sino que vivimos en la era de los fake facts o hechos falsos. Como por ejemplo, un presidente que dice, estoy acá con todas las personas viajando en colectivo, y resulta que es un recorte de un colectivo con un conjunto de actores. Entonces, obviamente, el medio puede recibir de la agencia oficial la información y la foto, y ahí está. Entonces, ahí ya no tenemos una fake news, en realidad tenemos un hecho falsificado, ¿sí? Bueno, yo quiero cerrar esto con en realidad un homenaje a todos y a todos los que hacen radio y a todos los que hacen periodismo, y además quiero recordar especialmente a todos los compañeros periodistas que desde diciembre del 2015 han perdido sus trabajos, los lugares que se han perdido, como por ejemplo el portal InfoJust del Ministerio de Justicia, que era realmente un lugar de información, de investigación periodística muy fuerte, y que ahora se mantiene como una pequeñita agencia de noticias con 4 o 5 periodistas que trabajan un montón de horas y que tienen que conservar como pueden el trabajo, porque no hay trabajo en el ámbito. Los compañeros de TELAM, que realmente hacen una tarea extraordinaria y que era la federalización de las fuentes de información, y que se han perdido, y que además han sido no solamente despedidos, sino escarnizados, como también los compañeros que trabajaban en Radio Nacional, que trabajaban en la televisión pública y en tantos otros lugares, que creo que merecen también el gran homenaje, y sabemos que los vamos a volver a tener entre nosotros. Gracias. Bien, hay un ratito, si hay alguna pregunta, una duda, Estela nos dejó todos pensando, seguimos así como acelerados mentalmente y pensando en dónde sigo leyendo esto y cómo voy a organizar las cosas. Si hay un par de preguntas, la segunda Estela, después vamos a hacer un corte, digo, ya hago el programa, hacemos un pequeño break, y luego los productores y conductores de las radios universitarias nos volvemos a encontrar acá ya para tener una tarea propia del tipo de producción, de trabajo para hacer un procesamiento y otras cosas más, y poder empezar a bajar a todo lo que nos planteaba Estela, a la cotidianidad laboral y las prácticas profesionales. Esa es un poco sí, si hay preguntas, vamos a hacer una entrega. Es una cosa porque los DIUMAS, el Instituto Cubano de la Radio, nos vamos al Aula 83 a hacer una reunión ahora con la Radio Internacional Universitaria, que curiosamente Estela se formó el año pasado en Madrid, y esta gira síntesis
Y el tema central fue buscando una contraagenda mediática de las radios universitarias. Así que lo vamos a presentar esta tarde, pero queríamos entregártelo. Yo te dejé algunos libros. Sí, me dijo, tiene ahí, yo los libros los tengo porque me lo diste, lo presentaste. Bueno, sí. Pero este es la síntesis de lo que hoy estamos retomando. Ahí está el presidente de la RIU, Daniel Martín Pena, de la Universidad de Extremadura, y Agustín Vivas, que es el responsable de comunicación de la universidad. Bueno, estamos unos cuantos mezclados, Verónica Orihuela de México, de la radio de la Universidad Tecnológica de Monterrey, Instituto Tecnológico, y además el vicepresidente Efraín Luna de Ecuador, que es el presidente de la red, y está allí el amigo Isidro Betancourt, que es está observando desde el Instituto Cubano de Radio y Televisión. No me acuerdo quién está, Katy Prado, por ahí también, no sé si está por acá. Está en la otra mesa. De Costa Rica en la otra mesa. Bueno, y está el equipo también del Comité de Gestión de las Jornadas de Radio. Mezclamos un poco todo. Yo agradezco haber hablado ante una audiencia tan linda, tan interesante y tan seria, ¿no? Les quiero los ríos que me acompañan, si no molesto, y después así. Bueno, Estela, que me parecía muy interesante. Muy interesante el tema de hacer poner foco en lo micro. Me parece que una de las particularidades de este contexto es que tenemos mucho malestar social que no necesariamente se traduce en transformación política. Tenemos un individuo interpelado, pero no necesariamente transformado en un sujeto político. Entonces, quizás con la construcción o desde donde abordamos las agendas, se pueda pensar en de qué manera este contexto absolutamente neoliberal que viene por nuestra subjetividad. Buen trabajo. Sí, Quería que nos pasaran su recibo. Muchas gracias. Muy interesante. Que quizás uno de los trabajos o el foco que podríamos tener para la construcción de la agenda o desde dónde construimos la agenda sea pensar en esto, ¿no? Porque el neoliberalismo solemos verlo mucho como un rompedor de lazos, un quitar esto, muy de ausencias, y poco con la construcción positiva que tiene de una nueva gubernamentalidad. Es decir, destruye lazos pero para instalar otros lazos, no para que no quede nada. Entonces nosotros ante esa producción de subjetividad del neoliberalismo, que es el sujeto autoeficiente, autocompetitivo, aquel que le dicen, mira, te quedas sin trabajo y es posible que te respondas, bueno, voy a ser dueño de mi tiempo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros desde una agenda, desde las radios universitarias o desde nuestros programas universitarios, cómo desde eso aportamos, digamos, con nuestras agendas a esa mirada de la conversación, de la cotidianeidad, pensando que justamente vienen por eso, por instalar o por producir otra subjetividad. claro, yo lo que digo que es posible, se me ocurre, yo sé que es una tarea muy difícil, que las radios universitarias a veces les faltan personas para trabajar y que se reparten entre muy pocos el trabajo y que además no llegan, no tienen ni posibilidad de llegar a ser la fuente, ni incluso ir a ver a conocer en algún barrio a algunos de las audiencias y qué sé yo, pero que sería quizás el lugar ideal, que es más difícil para los grandes medios, pero sería el lugar ideal como para lograr sacar ese discurso que vos decís, que es por ejemplo el que escuchamos siempre, que es algo así como la Argentina no está bien, pero va a estar bien y nos van a llegar inversiones y nos van a llegar capitales y entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, esa generalidad donde el individuo que termina anulado como tal, ¿no? Pero no es que termine en un colectivismo productivo, sino que termina en una especie de amontonamiento colectivo.
Y entonces me parece que en ese sentido quizás sea esa posibilidad de trabajar con pequeñas agendas que no necesariamente, digamos, que pueden ser agendas políticas, que pueden ser políticas porque las personas piensan que la política, y eso lo enseñó la última dictadura muy bien, que la política es una porquería, entonces, y eso sigue en la trama cultural. Y me parece que si se puede entender que la escuela no vuele por el aire como la Escuela 49 de Moreno, que si se puede entender que la escuela tiene que tener un lugar que tiene que tener techos, porque hubo una foto de una escuela de Moreno donde estaban dando clases en una escuela sin techos, que se habían volado en un temporal, digamos. Si se puede entender que eso es político y que no depende de la buena voluntad de los papás que les sobre un ratito para venir a construir, más allá de que está muy bien que la comunidad participe, pero la comunidad participa arreglando una sala, poniéndola más bonita, pero no haciendo la escuela, no haciendo el lugar que tiene que hacer el gobierno. Entonces, me parece que esas pequeñas discusiones, de cómo la discusión sobre pequeños hechos pueden llevar a una discusión política más grande. Esa podría ser una posibilidad, pero eso implica trabajar con la audiencia. Eso significa, aunque trabajar con la audiencia sea trabajar a lo mejor con 20 que contestan, no se puede pretender que toda la comunidad que escuche la radio vaya a estar contestando, porque a lo mejor esa comunidad participa de distintos medios, usa distintos medios, pero además está ocupada. Entonces, algunos contestan y otros no, entonces se puede trabajar a partir de eso. Qué sé yo, quizás se pueda juntar en una universidad, porque sería interesante, a mí me parece, no sé si es posible, pero que la radio de una universidad convoque a su audiencia a una mañana de tomar mate, ¿no? Y de conversar cómo hacemos la radio. Miren, la hacemos acá y somos estos. Y además, bueno, ¿a usted qué le interesa de la radio? ¿Qué quiere de la radio? ¿Qué espera de la radio? ¿Para qué es la radio? Digo, armar esa agenda con el otro, porque me parece que justamente esto que vos estás planteando es muy importante, porque es como que los otros no importan, ¿no? Y entonces eso es como una dilución de la ciudadanía, porque en el fondo es eso. Pensaba también que es importante lo que dice el feminismo, ¿no? Porque muchas veces en nuestros abordajes huimos de las conversaciones por prejuicios que tenemos acerca de lo personal. Con el feminismo aprendimos que lo personal es político, y eso es algo que nosotros también debemos dejar atravesar en las agendas, digo, en las miradas, en los abordajes de las agendas. A veces en lo cotidiano, en esto, en lo personal, está, como vos decías, la riqueza absoluta de lo que podemos compartir y generar, que esto me encantó, con las audiencias y no para las audiencias. Sí, es una propuesta. A mí me interesaba si podías profundizar un poquito en este concepto de la pedagogía, para no caer en esta cuestión que de pronto es muy egocéntrica del periodista que cree tener la verdad, ¿no? Y cómo hacer esto de la pedagogía acompañando, que pone en otro nivel, digamos, de como una misma, digamos, puesta al mismo nivel de la misma audiencia, ¿no? Sabes que yo, lo que pasa es que me remití a algo quizás que no es antiguo porque sigue estando muy vigente, que es Paulo Freire y lo que se llamó la pedagogía del oprimido en la década del 70, y el trabajo que se hizo en nuestro país. Hubo en el 74 una campaña nacional de alfabetización, y que se trabajó desde Paulo Freire, se trabajó desde una experiencia que trajo un exilado chileno que había hecho lo mismo en el gobierno de Allende, y se trabajó, y yo lo pensaba cuando pensé en lo que tenía que decir hoy, en una manera de poder reciclar una experiencia
insisto, ninguna experiencia y ninguna historia se recicla igual, y estamos en otra etapa, y sin embargo se está hablando muchísimo de la pedagogía de Freire y seguidores, en el sentido de pensar la pedagogía no como estrategia para que alguien aprenda, sino porque tanto el docente como el estudiante aprenden juntos, y en todo caso de cómo el periodista puede acompañar en todo caso el aprendizaje del oyente a ser un oyente que oye y que juzga y que pone, y que digamos que hace una lectura crítica de lo que está escuchando, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y pensaba en lo que había sido acá la campaña de alfabetización, que partía de palabras generadoras y que además había una propuesta para villas, otra para barrios, otra para fábricas, y que eran unas láminas maravillosas desde las cuales las personas discutían una problemática y se pasaban una hora discutiendo una problemática y después de ahí pasaban a la lectoescritura. Bueno, yo pensaba que se puede partir de alguna problemática chiquita y de ahí sale después la agenda y la noticia, ¿no? O sea, de poder discutir con la comunidad, quizás discutirlo al aire, ¿no? Discutir algo pequeño, como puede ser, qué sé yo, la escuela y qué hace la escuela. Bueno, si la escuela tiene que ser el lugar para comer, parece que ahora sí, ¿no? En un tiempo no fue, lo había sido en el menemismo, ¿no? En el menemismo las encuestas daban que las personas mandaban a los chicos a la escuela para comer. Ahora estamos en la misma. Digo, una pequeña discusión que además las personas van a iluminar lo que el periodista quiere después poner en agenda, porque hay un montón de pequeños detalles de la vida cotidiana que no conocemos. Entonces, me parece que en ese sentido es la pedagogía de la que yo hablaba, una pedagogía no como la que nos dijo, no me acuerdo si Nelson Castro en una entrevista para el libro ese, bueno, somos como los pedagogos que vamos a llevar la verdad, la luz a los que no la tienen. Y bueno, digo, y hay mucha pedagogía de esta, ¿no? La pedagogía de yo estoy acá, yo sé, yo te digo, y vos tenés que incorporarlo como una máquina que incorpora. Y así es como también tenemos bajo rendimiento escolar cuando tenemos ese tipo de pedagogía, y así es cuando tenemos audiencias y lectores que repiten pedazos de lo que escuchan, pero no pueden terminar de entender qué significa todo eso. Y no porque hay una cosa que me parece que está en la base de todo esto y que para armar una buena agenda yo tengo que pensar que no soy más vivo que el otro, ¿no? En la medida en que yo pienso que soy más inteligente que el otro, entonces ahí la pifié. Porque lo que importa es que el otro es tan inteligente como yo. Porque si no, ¿qué hago hablándole a alguien que es tonto? Quiere decir que me estoy aprovechando del tonto, que yo considero que la sociedad se divide entre vivos y tontos, y yo creo que no. Una cosa es quienes tienen acceso al derecho a la información, quienes tienen acceso a conocer la información y a poder pensarla críticamente. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, yo sé que todos coincidimos en esto, y que es lo más difícil, porque las personas justamente que hay, digamos, el mundo está gobernado por la derecha. El mundo es liberal desde hace cientos de años, con lo cual es un sistema que ha tenido tiempo para consolidarse como quiso y como pudo además de ir colonizando, ¿no? Creo que también sería interesante leer Jauretche, la colonización pedagógica, ¿no? Porque hay muchas cosas que a veces nos sirven, digo, a mí me sirven para dar clases, sirven para hacer prensa, sirven para hacer periodismo, que es esta idea de estamos en una comunidad de iguales. Unos pudieron llegar, otros no pudieron llegar, unos tienen más derechos, otros... Bueno, la idea es que todos puedan tener derechos. ¿Qué podemos hacer desde el periodismo y hacer que haya
un derecho a la información y un derecho a pedir una información, una buena información, y un derecho a hacer una lectura crítica de la información. Yo creo que eso es la cabeza de una agenda, una agenda como debe ser, ¿no? No me gusta la palabra como debe ser, pero entendemos qué queremos decir con esto, ¿no? Muy bien. Una cuestión, yo vengo de Paraná y una cosa que me parece que las radios universitarias pueden aportar por el hecho de la cobertura territorial es el hecho ya no solo de ver lo que pasa a la vuelta de la esquina y ponerlo en discusión, sino también el concepto de la información, entre comillas, nacional. Todos crecimos con la idea de que la información nacional es la que nos cuenta Nelson Castro desde la televisión. Y en rigor, me parece que la experiencia de las radios universitarias, nosotros hace 7 años que hacemos la radio ahí en Paraná, en la UNER, vinculándonos con los otros compañeros, es haber aprendido que en realidad, primero, no sabemos nada de lo que pasa en el país, pero nada. O sea, no tenemos idea de lo que pasa en Jujuy, de lo que pasa en Salta, de lo que pasa en los compañeros de la Barría, nada, no sabemos nada. Y que esto es un paso y que nos permite construir la agenda de lo nacional a partir de que los compañeros nos puedan contar de primera mano cuáles son esas cosas que pueden resultarnos de interés y que les pasan a ellos. Desde, bueno, estos días que en Córdoba, no sé, la policía los corra de una facultad porque están haciendo una asamblea, por poner un ejemplo muy cotidiano, o lo que pasó con los trabajadores del astillero Río Santiago. Salvo que eso pudiera tener mucha visibilidad por los canales de noticias, cosa que en general no sucede, me parece que la red de radios universitarias con cobertura nacional nos permite tener otra perspectiva de la información nacional, que hasta acá por lo menos no era muy difícil acceder, salvo que uno se predisponga a andar buscando, lo cual, bueno, lleva mucho tiempo. Mira, yo Hay no puedo información decir que... federal, ¿no? Claro. Podemos tener información federal. Exactamente, que no existe. Que no está, no existe. A mí me parece que eso sería interesantísimo y que podría ser la gran agenda de la radio. Digo, porque tampoco es que hay que matarse pensando en que voy a hacer 15 agendas distintas, porque no sabemos nada de la Argentina y no sabemos además de las regiones, porque también hay, digamos, saliéndonos de las dibujitos del mapa de dónde termina una provincia y empieza la otra, hay regiones y hay medios que cruzan distintas provincias, y si hay medios que cruzan distintas provincias es porque hay problemas que hacen a esa y partes de la historia, incluso de la historia nacional, hasta de la historia militar del país, ¿no? Y que realmente tenemos una versión. A ver, ¿qué sabemos en este momento si pensamos desde Buenos Aires? ¿Qué sabemos de Paraná? Que hay un ex intendente narcotraficante, el actual. Entonces, hay eso. Con lo cual ya hay una criminalización hasta de la provincia, si es por eso. Y claro, sí, bueno, es la provincia que tiene un intendente narco. Y se acabó ahí. No hay nadie que produzca, no hay nadie que estudie, no hay nadie que se divierta, no hay nadie que tenga su familia y disfrute de su familia, no hay otros problemas que atender, ¿no? Sino que es eso. Y en todo caso, hasta casi es responsabilidad de los giles que lo votaron, por ejemplo. Porque es así, cada provincia es una cosa. Y bueno, así como Buenos Aires para muchas provincias es algo así como la cuna del delito. Para muchos cordobeses que viajan a Buenos Aires es cuidado que te van a asaltar, que es terrible, y resulta que después los asaltan en Córdoba, pero nunca los asaltaron en Buenos Aires, lo cual no quiere decir que Buenos Aires sea tranquila, no, pero esa idea tiene que ver con que la televisión está prendida en los canales que muestran todo el día, 24 horas, que hay crímenes. En realidad hay 2 crímenes y los pasan 24 horas, pero tienen el efecto de ser 150. Bueno, esa manera de vivir el país, además, es una manera muy enferma, y que enferma a su vez, porque no tenemos un país que parece que está disfrutando
de cada cosa que hace, porque las personas, nosotros que estamos en la universidad, que estamos en el periodismo, que estamos en la investigación, y sí, estamos preocupados y claro, probablemente nos duela el estómago más que a lo mejor que el ciudadano común que no está tan al tanto de toda la información, que por ahí está padeciendo algo concreto porque o se quedó sin laburo o porque no le alcanza la plata para fin de mes, pero es diferente. Y entonces es como que esa información hegemónica pareciera que está destreyendo de la capacidad de la gente de poder vivir en felicidad. Yo no digo vivir en felicidad estúpidamente ignorando los problemas. Lo que quiero decir es que a la vez hay todo esto, pero también hay familias, también hay comunidades educativas, también hay comunidades de laburo, también hay emprendimientos solidarios y todo eso, digo, cada vez que vemos un comedor popular y lo que vemos ahí es la alegría de compartir la comida entre varios, aunque eso sea efecto de una política perversa, ¿no? Pero digo, si tenemos que estar pensando que hasta que no estemos bien no vamos a poder sonreír, y entonces estamos liquidados como país. En el caso de Jujuy, de donde yo vengo, se maneja el tema de la agenda a partir de lo que establecen los medios nacionales. El caso testigo es Milagro Sala. Milagro Sala demonizada por una cuestión de manejo de fondos, pero en el medio no conocemos, sacaron medios hegemónicos, lo que se dice en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, ¿entendés? Entonces como es una asimetría muy grande entre lo que es el manejo de la agenda pública de los medios hegemónicos y lo que podemos manejar en la universidad. La universidad Jujuy tuvo una experiencia muy fea la radio de la universidad porque obviamente no le permitían o le prohibieron hablar de Milagro Sala. Pero también sucede, creo, no solamente desde Buenos Aires hacia el resto del país. Me parece que también sucede de Buenos Aires hacia adentro. Yo, por ejemplo, vengo de la radio de la Universidad de La Matanza y de repente parece que en los medios hegemónicos todo pasa en La Matanza. La Matanza es enorme. Es enorme, sí. La quieren cortar, pero pasa todo. Te van a pasan los demostrar. secuestros, Sí. pasan los coches policiales escondidos en un galpón, pasa narcotráfico, pasan escuelas que se le caen los techos o explotan, pasa todo de repente en La Matanza y también pasan un montón de otras cosas buenas. No, pero digo, Eso es la tiene que verdad. ver también desde el punto de vista de cómo estamos como sociedad, porque somos lo que consumimos. Los medios muestran lo que de pronto como sociedad estamos consumiendo. Claro, lo que pasa es que también está el tema de cómo haces para cortar una radio o un televisor. El televisor se prende y el televisor se usa cada vez más y se ha usado desde hace 40 años también como radio, ¿no? Y sobre todo para las personas que viven solas, para los jubilados, prenden la televisión, se van a hacer cosas en la casa y escuchan, y entonces está prendido. Y entonces tenés todo, y de repente escuchás una parte, escuchás otra parte. Digo, ¿qué escuchás? ¿Quilmes qué es? Quilmes es una comunidad hermosa, y sin embargo es la comunidad del intendente que habló del pozo de Quilmes, ¿no? Y entonces, digo, estamos como atomizados, fragmentados, y cuanto más fragmentados estemos y fragmentados estemos informativamente, y más va a entrar la información hegemónica. Por eso es que tenemos que las otras redes tienen que funcionar mucho. Hoy en día, hola, soy Paula, de la Universidad de Avellaneda, de la radio de la Universidad de Avellaneda. Hoy en día está más desenmascarado que los medios son los grandes medios de comunicación comercial, me gusta llamarlos, o medios hegemónicos, porque se mueven por una pauta, por un metálico que es concreto, distinto a la manera en la que funcionamos los medios universitarios. Detrás de eso hay un manejo político concreto que se ha notado en los últimos años, que ha sacado de alguna manera la careta en ese actor político de gran peso que no lo podemos negar. Es muy difícil para las radios, en este caso sí, alternativas, comunitarias, universitarias, de distintas comunidades, hacerle frente a un gigante tan grande, con boca de expendio tan enorme, tratando de contar otra cosa que no demonice
a los medios pequeños. Es muy Sí, claro. Una cruzada quijotesca, podríamos decir, porque es difícil luchar contra eso. ¿Por qué? Porque nos tildan, digo, en los términos el mote que muchas veces nos pone como medios kirchneristas, como medios denostándonos una capacidad de análisis, una capacidad de información y de poder generar una agenda realmente de interés para la opinión, para las personas y para los oyentes, para las audiencias, con contenido fuera de lo que las grandes empresas piensan. Esa parte es muy difícil, ese camino es muy difícil. ¿Cómo lo recorremos? Claro, yo lo que pienso, una de las cosas, que porque hay un montón de lugares comunes que se repiten estúpidamente. Digo estúpidamente porque es algo así como si tuviéramos prendido una especie de repetidora, que quizás habría que problematizar qué significa decir que un medio es kirchnerista. Que quizás, suponete, una buena, en este momento sería interesante esto que dijeron, que en especie de golpe kirchno-trotskista de las universidades, cuando además saben perfectamente que siempre ha habido una especie de separación muy fuerte entre lo que ha sido el kirchnerismo y el trotskismo, y que el trotskismo durante la época del kirchnerismo puso muchos palos en la rueda, hizo paros estudiantiles, tomó universidades, etc. Que es cierto que en este momento, y con gran inteligencia, entiendo yo, se han unido para enfrentar lo que es, sobre todo en Buenos Aires, donde el PO tiene una fuerza mayor quizás que en otros lados, porque yo sé que la CONADU histórica, que es el nombre que tiene en Buenos Aires, la CONADU que tiene sobre todo la parte de la izquierda trotskista, pero por ejemplo en lugares como Bahía Blanca hay una sola y coinciden y van peleando de alguna manera en las elecciones tener un secretario más, pero trabajan en conjunto. En Buenos Aires no se había hecho, entonces realmente es un avance, porque es lo que ha dado, más allá de que cada uno ha hecho actividades separadas, estilo cierto tipo de clases públicas o modalidades de clases públicas, pero la marcha fue conjunta. Y entonces eso le dio mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque es la universidad la que está, más allá de que si estás afiliado a uno o a otro, o simpatizás con uno y con otro. Pero me parece que igual esta idea de llamar, o sea, ya el trotskismo parecía algo así como a principios del siglo XX el anarquismo, ¿no? Sos anarquista, entonces eras el enemigo de la patria. El trotskismo aparecía como enemigo de la patria. Entonces ahora lo juntan con el kirchnerismo, como si además cierta postura política, que ya ni es ideológica, política, pareciera que está estigmatizando a las personas. Es más, todavía se ve, si siguen los tweets, si siguen los comentarios de lectores en la prensa digital, que dicen vos sos cuca, cucaracha, bueno, hay algo del orden del odio que yo no sé si se va a cambiar en la Argentina, en la medida en que me parece que es tan histórico que se remonta a la colonia. Pero si hay un presidente que dice que hace 70 años están haciendo las cosas mal, y claramente hay un mensaje. Y 100 años también dijeron. Y 100 años, pero digo, claramente hay un mensaje muy marcado hacia un sector político. Y es cierto, una cosa es la posición política y otra cosa es la posición ideológica. En ese aspecto también hay una lucha. El tema de la matriz cultural es muy importante. ¿Quiénes son los que informan y quiénes dicen la verdad? Visita Macri Tucumán, el título de la Gaceta, que es fuente para todas las radios. El título de la Gaceta es: el presidente volvió a pedirle a Mansur, al gobernador, la ley de información pública. No me acuerdo si Macri fue martes o miércoles. El domingo, el panorama político del comentarista político de la Gaceta dice: Macri cometió un error. Lo que le podía pedir al gobernador en una charla lo hizo en el discurso público. Sin embargo, para todos los medios, lo que dijo el presidente a Mansur fue con el tema de la ley del acceso a información pública. El diario después hace su análisis.
¿Quién lee eso? Nadie, porque el portal de la Gaceta se leen los títulos. Título y subtítulo, como todos los portales. Pero eso es lo que queda, pero por una cuestión de matriz cultural, no únicamente de quién domina la agenda. Y sí, digo, esto entra también en todas estas consideraciones. Pensemos que es el único país de América Latina que se constituye como Estado-nación desde un genocidio, que es el genocidio indígena. Es el único. Que haya habido antes en la conquista, en Perú y en Bolivia, que haya habido posteriormente, pero nuestro país tiene como matriz de inicio la sangre y el genocidio indígena, ¿no? 1879, 1880, terminada la campaña del desierto, repartidas las tierras entre todos los diputados que dieron su voto para que se votara el presupuesto para la campaña del desierto y para los grandes oficiales de la campaña. Entonces, es muy fuerte haber nacido en el medio de un genocidio, ¿no? De un genocidio aceptado y celebrado. Cuando se hizo la primera censo nacional, las comunidades indígenas no fueron censadas y el informe oficial fue que eran tierras desiertas, que es lo que llevó a Bullrich como ministro de Educación a decir en Río Negro: venimos a hacer la campaña para que esto no sea un desierto. Huelgan los comentarios. Pero a lo que voy es muy importante ese tema de la matriz cultural porque está incorporado. Todavía viajamos al sur y tenemos la ruta de la campaña del desierto, ¿no? Y tenemos el monumento a Roca y ciudades que se llaman, que llevan el nombre. Exactamente, montones de ciudades. Profe, una cosita que me inquieta y que tiene que ver con esto, particularmente la cuestión universitaria, y en este tiempo, soy de Río Cuarto, en Córdoba, desde febrero empezó la conflictividad con las primeras pruebas paritarias y demás, y se empezó a instalar el tema del presupuesto universitario. Y uno advierte que la sociedad no entiende las lógicas de la universidad, de cómo funciona, de cómo está compuesto un presupuesto universitario, de qué representan los gastos de funcionamiento, de qué le pasa a una institución pública que no le llegan los recursos para desenvolverse mes a mes, con 5 meses de retardo. Y la pregunta tiene que ver si es necesario, en el caso de los comunicadores institucionales, que trabajemos con las fuentes para acceder a esta instancia de pedagogía o de alguna manera acompañar al oyente, porque lo que dicen los rectores, lo que dice el secretario general, lo que dice el decano de la facultad es: sí, tenemos restricciones presupuestarias, y bueno, y este año sí, tuvieron 1.400 millones, y bueno, pero fue un 25 más respecto del año pasado, y la gente se queda con que le aumentaron mucho el presupuesto, que de qué se quejan, porque termina, es como que entramos en un sentido común al cual hay que combatir. Uno cree que hay que profundizar sobre ese sentido común que muchas veces está cimentado sobre inexactitudes o cuestiones que no son así. ¿Cómo trabajarlo con las fuentes? Mira, yo creo que hay que trabajar con las fuentes. Hay la cantidad de... Tenemos una generación, así como hay generación de periodistas jóvenes que yo celebro y quiero mucho, tenemos generación en todos sentidos, científicos, economistas maravillosos. Y economistas que tienen que ver con el saber de lo que son las cuentas públicas y las cuentas de la universidad. Y la otra vez había escuchado justamente un tema como este, porque hay una cosa naturalizada que a mí me parece muy bien que todas las personas estén al tanto de cuánto se gasta en esto o en aquello. El problema es que, en general, ¿qué hace un gobierno? Te muestra las cuentas de la universidad o de cuánto quieren cobrar estos o aquellos, pero no muestran los gastos de funcionamiento de la casa de gobierno, ¿no? Entonces, y además no se entiende qué es esto del gasto de funcionamiento. Como yo les decía, esto de que se piensa que los bolsos, está la plata en los bolsos, y en realidad la plata está en las reservas que se dejan en el Banco Central, porque el resto del dinero va circulando así. Es como el mismo dinero que hay, por ejemplo, en las universidades. El Ministerio de Educación gira el dinero, va al banco, el banco es el que gana porque lo tiene 2 o 3 días depositado, y después va a nuestros banélcos, ¿no es cierto? Entonces, esa plata no la toca un rector, jamás. Esa plata ya
quedó, digo, y de hecho las plantas docentes en las universidades públicas raramente se cambian, salvo que estén los radicales atrás fogoneando algo, como pasa en el CBC de la UBA, donde aparecen los radicales mandando y se regalan cargos para conseguir ciertas adhesiones y votos. Pero me parece que esta cosa, cuando vos decís 1.400 millones y las personas no pueden ni siquiera imaginar cuántos son, yo tampoco puedo imaginar cuántos son 1.400 millones, ¿no? Entonces mirá lo que les dan a estos, que al fin y al cabo van y hablan un poquito, y encima se paro cuando quieren. Bueno, en este sentido, en la semana hablamos con una mamá, la mamá de una chica becada de la universidad. La mamá planteaba que hasta cuándo van a hacer paro, que mi hijo que no puede ir, que se quejan por estos 3 meses de demora de gasto de funcionamiento. Y digo que no entienden la lógica porque de esos gastos de funcionamiento, en la universidad al menos, surgen las becas para los estudiantes. Entonces, uno lo puede decir porque más o menos lo sabe, pero es la autoridad que debería hacer énfasis. Por eso yo digo trabajar. Lo que pasa es que a mí me parece que sería interesante que las radios pudieran poner a los rectores y o a los secretarios de Hacienda y o a un grupo de responsables y funcionarios diciendo esto y esto, y también sería interesante que pudiera salir algo estilo una publicación, ¿no? Como para decir, bueno, acá está esto, acá, porque los gastos de funcionamiento es donde nos ahorcan en la universidad, y entonces no se puede limpiar la universidad, no se puede comprar un pizarrón, no se puede arreglar un vidrio. Pero después hay otros gastos que tienen que ver con, por ejemplo, lo que puede ser lo que ahora está parado, que es los gastos de infraestructura, la calefacción incluso en la escuela pública, porque no estamos solamente con problemas en la universidad, sino en la escuela pública. Entonces, a mí me parece que esto tiene que ser trabajado desde los especialistas y que se pueda saber que una cosa son los salarios y otra cosa es esto, pero hay otra cosa más que es perversa y que está usando este gobierno, que todo es como si fuera una empresa, que tiene que ver con sobran docentes. No sobran docentes. Entonces, si no sobran docentes y si tenemos todavía docentes ad honorem y si tenemos investigadores que investigan y tienen, a ver, se supone que el investigador tiene que tener semi o exclusiva, pero la verdad es que todos los auxiliares docentes tienen simple. Y los simples están adentro de los proyectos de investigación y también tienen que investigar. Y además, si quieren hacer carrera académica, también tienen que escribir y tienen que publicar. Y además tienen que dar clases y tienen que formarse. Y además tienen que estudiar y corregir. Todo por un salario de 10 horas, ¿no? 12 horas. Obviamente necesitan otro trabajo, porque si no, se pueden sentar en la calle con 5.000 pesos y hacer qué. Digo, me parece que eso hay que aclararlo, y que la radio universitaria tiene que salir a decirlo, pero decirlo de una manera clara y en todo caso abrir a las personas, abrir el micrófono a las personas que dudan, que no entienden, que escuchan otra cosa, y poder decir que algunos que son los responsables de poner el dinero para que funcione la universidad inventan otro cuentito para no ponerlo. Pero además me parece que la idea esta de la universidad o de la educación pública es el lugar a donde se cae y que en realidad no vale, y que como dijo alguien en Tucumán, un ministro de Tucumán, ¿qué vamos a hacer con la migrita esta si nunca va a pasar de 7º grado? ¿Para qué nos vamos a preocupar si total no va a llegar a los pobres? Bueno, y la Vidal que dijo que los pobres no llegan a la escuela, a la universidad. Digo, tenemos que ir desarmando esos lugares comunes, porque si no se hacen carne las propias personas, y entonces están los padres que le van a decir: vos no servís para la universidad, ¿no ves que a vos te costaba el secundario? ¿A cuántos de nosotros nos costó el secundario? Fuimos vagos en el secundario, nos llevamos 15.000 materias y acá estamos en la universidad. Por favor.
Bueno, acá una novedad más. Pensando en lo que decía el compañero, siempre me queda esta duda de cuántos rectores de verdad creen en los medios de comunicación universitarios. Antes, cuando preparamos el proyecto de la Universidad de Entre Ríos, trajimos por primera vez a Ricardo Valle a hablar sobre una radio universitaria, y nunca me olvido que la charla arrancó con ¿qué piensan los rectores cuando ponen un medio de comunicación al aire? Y esa pregunta, a lo largo del tiempo, me la vengo haciendo muy seguido, porque en algún momento, cuando hubo políticas públicas que fomentaron el desarrollo de los medios de comunicación universitarios, todos los rectores abrazaron esa causa, todos los rectores se comprometieron, todos los rectores pusieron a funcionar sus medios de comunicación, tanto radio como televisión. Pasó el tiempo y al primer temblor muchos rectores empezaron a mostrar que en realidad no estaban tan de acuerdo con los medios de comunicación universitarios. Para muchos rectores hoy los medios de comunicación son un gasto, pero también es cierto que muchos rectores hoy, y a partir de la visibilización del conflicto de la universidad, han podido ver que tenemos algo más que la posibilidad de transmitir una problemática propia. Tenemos la posibilidad de mostrar un potencial, y creo que la tarea pasa hoy por tratar de seguir trabajando con los rectores, con los equipos de gestión, para que puedan visibilizar la potencia de lo que significa tener hoy medios de comunicación para interpretar la realidad y para construirla, y también para disputar el sentido. Me parece que ese es el camino. Yo creo que hay que, para decirlo rápido, hay que chamullarse al consejo directivo, ¿no? Hay que chamullarse al consejo directivo, porque siempre van a encontrar hilos sueltos, van a encontrar quienes sean muy afectos a la gestión, y van a encontrar hilos sueltos, y justamente, y siempre va a haber algunos que estén en la oposición de esa gestión, y esa oposición siempre necesita tener una problemática. Yo estoy en este momento en el consejo directivo, en las facultades sociales, y estoy en la oposición, y estamos trabajando más que, no se puede decir todo lo que estamos trabajando, porque además nos tiran elefantes por la ventana, pero digo, hay que ir viendo cómo está funcionando cada universidad. Y lo que pasa con los rectores es que los rectores en algún momento llega como que necesitan hacer la plancha, porque tienen mucho, porque hay mucho problema. Entonces, en ese sentido, también habría que ayudarlos a decirles, a ver, ¿qué querés decir vos en la radio?, ¿no? Que no podés decir en otro lado. Y lo que sí me parece es que la marcha de ayer tiene que estar en las radios, y tiene que estar mucho tiempo en las radios, y pedirle a las personas que opinen, y a las audiencias que opinen, y a los estudiantes que opinen, y a los docentes que opinen. Eso me parece, Les agradezco mucho, han sido una audiencia hermosísima. Me parece que van a hacer muy buenos laburos, y los deben estar haciendo. Bueno, muchas gracias por todo el tiempo nos fuimos con la hora, así que la idea es si hacemos el pequeño corte, hay un café que quiere, venimos acá, tenemos tiempo hasta la 1 para, dentro del cronograma, para poder conversar un poquito tranquilo, todos los productores y conductores de las radios universitarias. Tienen una agenda. Así que sí, venimos muy muchas gracias.